El transporte fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y de a poco está intentando recuperar lo perdido en estos últimos 2 años. El precio del boleto siempre está sobre la mesa y de hecho hay algunos responsables y de las autoridades de gobierno actual que están buscando y viendo la posibilidad de revisar un fideicomiso aprobado en el año 2006 que mantiene precisamente el precio del gasoil y por ende el precio del boleto. La Intendencia por su parte dice que está haciendo un esfuerzo muy grande para no aumentar precisamente el precio del boleto. Ahora, ¿qué pasa también con el ambiente, con los coches eléctricos? ¿Están dadas las condiciones como para ir aumentando la flota? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El transporte, sector duramente golpeado durante la pandemia, afronta diversos desafíos. Desde el gobierno se mostró la intención de revisar el fideicomiso del boleto, que mantiene fijo el precio del gasoil, aprobado en 2006 por el Frente Amplio. Este aspecto fue cuestionado por empresarios del transporte, ya que entienden que permite no modificar el precio del boleto pese a los últimos aumentos del combustible. En ese sentido, la intendenta de Montevideo sostuvo a principio de mes que está haciendo desde la comuna un gran esfuerzo para no aumentar el precio del boleto. Por otra parte, el sector está siguiendo de cerca los cambios en la matriz energética con la incorporación de coches eléctricos, lo que implica grandes desafíos. Aspectos económicos, logísticos y de formación de trabajadores provocaría el dejar de usar vehículos de gasoil. Mientras tanto, el aumento de los casos de COVID y la amenaza de una cuarta ola lleva al transporte público, en especial los ómnibus, a mantener la recomendación del uso del tapaboca en las unidades. Y vamos a hablar esta noche de todos estos temas con el presidente de la Cámara de Transporte y el presidente de CUTSA, Juan Salgado. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a la OB. ¿Cómo está? Un gusto estar contigo, con la teleaudiencia. Bueno, decía ahí el Zócalo, el zar del transporte. ¿Cómo toma eso? No, yo creo que no es para nada así. Yo lo que soy es un transportista. Siento que nací en una familia de transportistas desde chico. Siento el transporte y el gasoil hasta ahora que me corre por las venas. Soy un enamorado de los temas del transporte. Me desarrollé en CUTSA laboralmente desde los 17 años. Antes me desarrollé igual, pero acompañando a mi padre a los talleres desde muy chico. Yo me siento un trabajador de transporte preocupado primero por la responsabilidad de la cantidad de trabajadores que dependen y sus familias de esa fuente de trabajo, son miles, y segundo, de la cantidad de decenas de miles de montevideanos fundamentalmente, que tienen como único medio de trasladarse a trabajar y a estudiar el transporte colectivo. Y así lo defiendo y lo he defendido hace ya más de 2 décadas. Claro, toda una vida casi prácticamente dedicada al transporte. Precisamente, yo recién decía en la introducción, un sector muy golpeado en la pandemia. Sí, un sector muy golpeado que llegó a perder en algún momento el sistema, el 80% de los pasajeros. Marzo, abril, mayo del 2020 se trasladaba solamente al 20% de la cantidad de pasajeros y había que poner el servicio en la calle, porque a pesar de eso había algunos sectores y algunos trabajadores que también necesitaban ese traslado y que había que acomodar esos horarios para darle respuesta. Por ejemplo, los trabajadores de la salud. Me acuerdo que nos pusimos a trabajar con Graciela Uach, en su momento del Hospital de Clínicas, y con algunos directores de los hospitales para que toda esa zona tuviera un servicio especial para atender la salida, las entradas de todo el personal de la salud a las 11, a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana. Pero fue muy golpeado con la obligación, no impuesta, pero con la obligación que sentíamos de ser transportistas justamente, de trasladar a la gente, de cumplir el servicio, de mantener una conectividad, cosa que se decidió sin lugar a duda, muy a sabiendas de lo que estábamos jugando. En ese momento lo que pedimos a las autoridades, tanto nacionales como departamentales, fue que nos respaldaran
en esa intención de dar la conectividad que se dio en Montevideo y que se dio en todo el país. Eso también sucedió. Y también apelamos a la responsabilidad y al sentido común de los trabajadores. Y bueno, son de las cosas que nos dejó la pandemia. Afloró allí la confianza. Justamente, porque fue un desafío enorme, ni que hablar, ¿no? Desde el punto de vista laboral, lo que mencionaba recién, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque había que tomar ciertos recaudos desde el uso del tapaboca hasta los controles que se tuvieron que hacer después, dentro de cada unidad, para ver si había restos del virus. Hubo un montón de aspectos. Pero justamente iba a eso, ¿no? ¿Qué aprendizaje le dejó? ¿Qué enseñanza le dejó esta pandemia? Bueno, en primer lugar, algunas definiciones que después con el diario Lunes nos damos cuenta que al final estuvieron acertadas, pero eso no quiere decir que tuviéramos la visión clara, porque no sé, lo que reinaba era la incertidumbre. Al principio, hablando de los técnicos, tapabocas sí, tapabocas no, al final tapabocas sí. Después aparece el amonio cuaternario, después aparece determinadas técnicas para limpiar y para poner las unidades. Y nosotros preocupados porque teníamos que atender lo fundamental, lo más importante de una empresa de transporte. Los que estaban trabajando y que de alguna manera no sabíamos qué iba a pasar al otro día, pero que teníamos que tratar de hacer todo lo posible para que ese lugar, el ómnibus, fuera un lugar seguro, para poder seguir dando el servicio. Pero a su vez, eso también se tiene que traducir en que sirviera para la gente, para que la gente tuviera seguridad. Podemos decir que lo que es el transporte, bueno, no fue en ningún momento fue un elemento que pudo ser negativo o que pudo, yo qué sé, empeorar la situación, ni mucho menos. Creo que todos los informes que se fueron haciendo fueron, más allá de que unos en un momento y por causa de lo desconocido, lo leíamos de una manera o de otra, pero en definitiva... Porque llegó a estar en el ojo de la tormenta en su momento. El transporte decía la gente, pero voy en un ómnibus lleno, que va con las ventanillas cerradas, no hay espacio. Llegó a estar en la polémica en su momento. Bueno, después aparece primero aparecen todos elementos que no solamente la oferta que se daba de transporte era mucho mayor. Nunca fue menos de un 30% más, en algún momento fue un 50% más que la demanda que tenía. Por lo tanto, alguna situación de esas sí, podía pasar en menos del 2% de los servicios que había en la calle en todo Montevideo o en el área metropolitana. En la mayoría de los servicios eso no pasaba porque como mínimo la brecha entre oferta y demanda era del 30%. Eso no sucedía. Comenzamos a dar un servicio mucho más caro. Comenzamos a tener, por ejemplo, Kutxa tuvo 25 puntos en terminales donde cuando el coche llegaba a hacer la espera técnica se subía gente que estaba especializada para eso, para limpiar pasamanos, para limpiar los asientos, para darle una limpieza rápida. Había más o menos el promedio era de 4 a 5 veces se limpiaba el ómnibus o se desinfectaba o se sanitizaba, como se decía, durante su jornada. Bueno, esas son algunas de las cosas que nos dejaron y que aún hoy, a pesar de que, bueno, ya está más tranquila la situación, que algunos días parece que estamos mejor, otros días no nos parece tan así. De todas maneras seguimos manteniendo todas las medidas sanitarias que fueron fundamentales. Y ahí en el medio aparece un estudio que lo pedimos nosotros, que se lo pedimos a virólogos, a gente reconocida del punto de vista académico. Medina, por ejemplo, es uno de ellos, del tema de la calidad del aire. Y aparece la calidad del aire como un elemento fundamental que estaría casi que a la altura del uso del tapabocas. La calidad de aire, la ventilación del espacio es fundamental. Y ahí aparecen en las resoluciones donde las escotillas de los ómnibus tenían que estar
abiertas durante toda su jornada, las ventanillas tenían que estar abiertas y con eso logramos, y seguimos logrando hoy porque eso se mantiene, no la obligatoriedad del tapaboca, pero sí la ventilación, manteníamos un nivel muy bueno. Dicen los estudios en la escuela de Harvard, con 6 veces por hora que se ventile un espacio, de acuerdo a la cantidad de gente que tenga, ya es una calidad de aire excelente, que es lo máximo. El transporte colectivo, por sus características, entre las ventanillas, entre la escotilla y abrir y cerrar las puertas en las paradas, se ventila 60 veces por hora. Eso creo que también, sin saberlo, nos estaba ayudando mucho a que no fuéramos transmisor en ningún momento de ninguna situación, ni para los pasajeros y tampoco para los trabajadores. Ahora seguimos hablando de esto porque hay un aumento de casos de COVID, algunos especialistas hablan de una cuarta ola en ese sentido. En ese caso, ¿deberíamos volver a la obligatoriedad en el tapaboca en el ómnibus? ¿Cómo lo ve eso? Sí, a veces las realidades son de acuerdo a cómo se dice. Nosotros creemos, yo no sé si será una cuarta ola, pero nosotros creemos, a partir de que se elimina la obligatoriedad del uso de tapaboca, tanto para el personal como para el pasajero, nosotros seguimos recomendando el uso como recomendación y no obligatorio. Y es al día de hoy que no es obligatorio, pero es una recomendación bastante firme. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con el pasaje? Que al principio le costó entrar con el tema del tapaboca. Nosotros entregamos cientos de miles de tapabocas en terminales, en todos lados, para que la gente pudiera adaptarse a la obligatoriedad cuando fue. ¿Qué pasó ahora? El 60% del pasaje utiliza tapaboca, sin ser obligatorio. ¿El 60%? Sí, un número más o menos que lo tenemos, pero más del 50%, más de la mitad del pasaje utiliza tapaboca. ¿Qué pasa con los trabajadores que tampoco tienen obligación de utilizarlo? Bueno, más del 75% de los trabajadores en Cucha, tenemos un relevamiento, sigue utilizando el tapaboca. Yo creo que es un tema del cual hoy parece que tenemos que saber mucho más y sabemos tanto como sabíamos en el 2020 o en el 2021. Vamos viendo qué pasa, pero es un tema que hay que monitorearlo día a día. Yo lo que no quiero, o lo que le decimos a las autoridades, es que estén atentas, porque la empresa no puede sacar una resolución por sí sola. La propia Intendencia, si no hay un marco jurídico, aunque parezca, pero es así, tampoco puede sacarla. Ahora, hay que tener la rapidez y hay que tener aceitados los mecanismos, porque esto cambia de un día para el otro. Esta es otra de las enseñanzas negativas que nos dejó la pandemia. Y entonces tenemos que tener la agilidad de poder nuevamente, no solamente recomendar. Me dice, ¿qué prefiero yo? No, yo prefiero que no se utilice, porque yo antes de estar en el directorio de Cucha, yo fui chofer. Yo me imagino lo que es estar 8 horas o hacer un turno y un recargo con el tapabocas en verano. También me imagino y sé lo que es tener las ventanillas abiertas y las escotillas abiertas. Los viejos Leyland hacían más frío adentro del ómnibus que abajo. Entonces, no es que lo quiera. La preocupación mía sigue siendo lo mismo, darle garantías y tranquilidad a la gente que no tiene otro mecanismo que utilizar el transporte público y darle garantías a nuestros trabajadores y a las familias. Uh-huh. El precio del boleto siempre está sobre la mesa, ¿no? Hace algunos días sí. La intendente de Montevideo dijo que estaba haciendo todo el esfuerzo posible para no aumentar el precio. Nosotros tenemos un fideicomiso aprobado en el año 2006 que mantiene el precio del gasoil pese al aumento que se puede llegar a dar. Hay algunas autoridades que plantearon la necesidad de revisar ese fideicomiso. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, en primer lugar, está bien nombrado. Es un fideicomiso, lo que tenemos es una herramienta desde el 2006 que
lo que hizo fue abaratar el precio del gasoil a las empresas de transporte de todo el país, no solamente de Montevideo, del área metropolitana, de todo el país, para que fuera directamente, esos recursos fueran directamente al precio del boleto. O sea, acá hay una palabra que se utiliza, que lamentablemente en algún momento se ve que fue muy mal usada, que fue la palabra subsidio. En primer lugar, esto no es un subsidio. Esto es cuando el barril del petróleo en aquellos tiempos empezó a subir y llegó a superar el $150 el barril, las autoridades dijeron, bueno, vamos a darle una estabilidad a uno de los productos que es fundamental para la vida cotidiana de la gran mayoría de la gente, que es el precio del boleto. Y entonces ahí lo que hicieron fue poner un mecanismo a funcionar que suba o baje el precio del petróleo y del gasoil. Las empresas de transporte no tienen que eso ponerlo en la paramétrica. Por lo tanto, si no está en la paramétrica, las empresas de transporte nunca, desde el 2006, recibieron un solo centésimo. ¿Quiénes son los que, en definitiva, terminaron beneficiándose? Los que utilizan el transporte colectivo. De hecho, si nosotros vamos a la tarifa, a una tarifa de enero del 2018, el precio del boleto arriba del ómnibus costaba 36 pesos. Con todos los mecanismos y con ese esfuerzo que dice la intendenta y con el esfuerzo del gobierno nacional también, con el fideicomiso, hoy, y con las herramientas que fueron surgiendo y que por suerte el tema del pago con tarjeta, el uso frecuente, el comprador frecuente, que es el que utiliza el transporte realmente, ahí va dirigido esos problemas que tienen con algunos productos de cómo dirigir el beneficio, acá se dirige solo, porque el que tiene más, el que usa la tarjeta y tiene más, o sea, la STM, y usa más de 40 viajes por mes, tiene un precio especial. Ese boleto que costaba 36 pesos arriba del ómnibus en enero del 2018, hoy cuesta 36 pesos al pasajero frecuente. ¿Cuál es el artículo de primera necesidad que hoy mantiene el mismo precio que mantenía hace 4 años atrás? Entonces, hubo una política de preocupación por parte de las autoridades. A nosotros nos consta que todos los involucrados estamos haciendo un esfuerzo tremendo para mantener el único objetivo, tratar de mantener el precio, porque además del problema que ya es estructural de una pérdida de un porcentaje de mercado muy importante, o sea, hoy el 100% del mercado para las empresas de transporte no es el 100% de 2019, hoy es el 80%. Ese 80% que es el que hoy estamos más o menos teniendo, es el nuevo 100%, porque hay elementos de los cuales, cambios culturales, cambios de forma de ir a trabajar, cambios de forma de ir a estudiar, que se han perdido viajes que no van a volver al sistema. O sea, no es un 80% que estamos esperando que en poco tiempo se recupere. No, va a ser muy lento, porque el trabajo a distancia, no el permanente, sino el trabajo alternado a distancia, que es diferente, el estudio a distancia, ya no es un tema solamente de Montevideo ni de Uruguay. Yo vengo hace unos días de un evento internacional de toda Latinoamérica y desde México hasta abajo. El promedio de pérdida por esos elementos que coinciden estructurales, por esas causas, y el promedio de mercado es de un 75%. Nosotros hoy estamos en un 80%. Seguimos haciendo un esfuerzo muy importante. Los trabajadores siguen también haciendo el esfuerzo. Acá nadie puede fallar. La Intendencia sabemos y nos consta que está haciendo el esfuerzo para todos con ese mismo objetivo. Estamos en plena discusión de un convenio salarial
que si yo le pusiera título, pondría responsabilidad, donde no está en tela de juicio que hay que comenzar a recuperar lo perdido. Está lo perdido. ¿Cuál es el tema? Es con qué velocidad se va a ir recuperando, en la medida que comencemos a buscar mecanismos que también se recupere el mercado. Hoy, tener una brecha de un 20% entre oferta y demanda, como casi estamos teniendo hoy, solamente se puede sostener con esta responsabilidad que estamos teniendo todas las partes y que yo espero que se siga manteniendo. Y vuelvo a repetir, todas las partes son el gobierno nacional, departamental, la empresa y los trabajadores. ¿Cómo se da esa confusión cada vez que aumenta el gasoil, de que a veces alguien dice, bueno, tenemos que ver si no va a incidir en el precio? Quien dice eso, que en algunos casos es la propia intendenta, tiene razón, hay que verlo. Otro dice, no, el precio del gasoil, el precio del boleto no se tiene que modificar porque hay un fideicomiso funcionando. Ese también tiene razón. Por ejemplo, el ministro de Transporte, ¿no? Claro, Que ha dicho eso. Los dos tienen razón en esto. Ahora, yo le agregaría, en la medida que no se cambien las reglas de juego con ese fideicomiso, no va a haber incidencia porque siempre se va a mantener con su objetivo principal del 2006, que era mantener el precio del boleto. Ahora, queda claro, absolutamente claro, esto es la prueba del 9, de que las empresas no reciben un solo centésimo. Si mañana alguna autoridad cambiara esa regla de juego con el fideicomiso, lo que está haciendo pura, lisa y llanamente es trasladando el precio trasladando un aumento en el precio del boleto. No hay otra situación. Si fueran las empresas, sería que las empresas recaudaran menos. No es así. Para que la gente lo tenga claro, sin el fideicomiso, ¿cuánto costaría el boleto hoy, por ejemplo? Y yo diría 2 etapas. En primer lugar, 12 pesos más. Eso son números y es algo totalmente objetivo, pero un aumento de 12 pesos en el precio del boleto, en la situación que está hoy viviendo el Uruguay y el mundo, seguramente haría caer el mercado. Esa caída de mercado produce un aumento mayor. Entonces yo digo que si el fideicomiso hoy no existiera, el boleto costaría 15 pesos más como mínimo. Eso es así. Entonces, yo vuelvo a repetir, tiene razón el ministro de Transporte, el precio no cambia. Yo lo he dicho, no, meridianamente, no tiene que cambiar el precio por más que aumente el gasoil, porque el fideicomiso absorbe esa diferencia. Ahora, el día que se cambie eso, yo no sé si se está estudiando o no se está estudiando, pero el día que se cambie eso, es una decisión de dejar de invertir dinero en el vecino que sube en Antillas y Instrucciones, o que sube en el Casabó, que todos los días viene a trabajar, o aquellos estudiantes que tenían una ausencia porque no podían pagar ni siquiera el boleto de estudiante rebajado y que hoy lo tienen en forma gratuita. Entonces, cuando desaparezca eso, vuelve a aparecer la tarifa, evidentemente, porque alguien tiene que pagar esa diferencia, porque no figura en ninguna tarifa de ninguna empresa de transporte, urbana, suburbana, de mediana, de corta, ni de larga distancia, ni urbanos del interior. Yo no creo que esas cosas sucedan porque sería claramente muchas empresas del interior prácticamente bajar las cortinas, cerrar las puertas, no poder funcionar más, no tener para pagar el gasoil. Esa es la realidad, lamentablemente. Sacado, le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Bueno. En un minutito ella sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Juan Salgado. Vamos a hablar ahora de cambio de la matriz energética. Es un tema muy importante que va de la mano con el cuidado del ambiente, con la incorporación de coches eléctricos. Ya tenemos algunos aquí en nuestro país. Pero no es solo hablar de coches eléctricos, es hablar de un montón de cosas. Es hablar de aspectos económicos, es hablar de empleo, es hablar de, por ejemplo, modificar los talleres en donde hoy se arreglan los vehículos. Y estamos hablando de la formación de trabajadores, que implicaría una capacitación extra y desafíos de todo punto de vista. ¿Cómo estamos parados hoy en ese sentido? Totalmente, esa es una visión bien completa del tema del cambio de matriz energética. En primer lugar, parece que no solamente el eléctrico, en algunos sectores del transporte y de larga distancia, fundamentalmente parece que el hidrógeno puede ser también otra alternativa, pero de hecho el transporte tiene que ser protagonista en esta situación. En definitiva, no nos puede ganar en el protagonismo del cambio de la matriz energética el auto particular. Debe ser el transporte el que dé el paso. Y ese cambio en el tema eléctrico no es solamente ver el ómnibus con el enchufe, no se arregla con un cable y un enchufe. Hay toda una infraestructura atrás. Primero, las terminales de carga que tienen sus componentes técnicos y sus costos, que son evidentemente importantes. Segundo, las adecuaciones que tienen que hacer las empresas en algunos lugares de estacionamiento, porque no es ilimitada la cantidad la potencia que llegue a ese lugar para cargar a los coches, que en el transporte, justamente, ¿cuál es el tema que gana y gana? Gana UTE y gana el transporte. UTE en la noche, en la madrugada, tira la energía, el transporte la utiliza, la paga, por lo tanto la paga a un precio mucho menor. Entonces hay 5 horas en las cuales hay que cargar a toda la flota. Entonces ahí hay una logística y hay costos. Pero además está bueno, ¿y quién lo va a mantener? ¿Dónde están las personas idóneas? Cucha, que ya venía haciendo en un convenio con UTU, y que veníamos todos los años concretando una serie de muchachos, de estudiantes que quedan trabajando, pero no como pasantías, quedan trabajando directamente en los talleres, carrocerías, vidrio, gomería, recauchutaje, mecánica, por supuesto. Pero hay todo un cambio en los talleres. Ya no es para los coches eléctricos el taller de la fosa. Es un taller totalmente diferente, que es más bien en las alturas, con, por supuesto, elementos de seguridad tremendamente mucho más exigentes. Ahora hemos hecho un convenio con UTU, donde UTU está preparando justamente dentro de las carreras que hace, una carrera que está toda relacionada con todo el tema tecnológico, que no es solamente la electricidad, es la electricidad, pero todos los componentes. Hoy arriba de un ómnibus no solamente hay un motor y una caja de cambio, hay una serie de temas de complejos tecnológicos, la máquina, la boletera electrónica, el destino electrónico, o sea, hay toda una serie de cosas electrónicas que bueno, tratamos de, con UTU, reforzar eso para tener esto que decís tú. Por eso el cambio no puede ser de un día para el otro. Si fuera un día para el otro sería un caos. Hay que tener definiciones. ¿Qué hizo Cucha al anunciar que es nuestro objetivo del 2040 tener el 100% de la flota? Es decir, bueno, ¿cómo haríamos con un plan de renovación normal si fuera coches a gasoil? Bueno, cada 5 años un 25% de la flota. Lo que hemos decidido ahora es que el próximo 25% tiene que ser eléctrico. Y ahí nos vamos a 5 años. Bueno, en 5 años tenemos que tener terminales de carga, tenemos que tener estacionamientos, tenemos que tener gente ya especializada en los temas, tenemos que tener talleres adecuados
para que después todo funcione como tiene que ser. Se me terminó el tiempo, quedaron un montón de temas para hablar. Otro tema es la autonomía, ¿no? ¿Cuánto dura la batería de ese ómnibus que se carga por la noche? Dos cosas rápidas. La electricidad tiene muchas cosas buenas, tiene algunas que son a mejorar. Autonomía y tiempo de carga. El tiempo de carga tiene que bajar, la autonomía tiene que aumentar. El coche tiene que salir de mañana, de madrugada, y trabajar 2 turnos sin tener ningún problema. Tiene cosas muy buenas. El precio del combustible, evidentemente, y además el costo de mantenimiento. No es lo mismo tener un vehículo que tiene 5.000 componentes a tener un vehículo que tiene 500. O sea, no hay aceite, no hay bomba de inyección, no hay un montón de cosas que lo abaratan, y eso también es genuino. Es un desafío muy importante. Es un desafío importante. Nosotros lo que quisimos hacer es hacer un compromiso a nivel de la sociedad, en definitiva, más allá de las autoridades que estuvieron presentes, a nivel de toda la sociedad, y ver que todas las partes, en definitiva, aporten a la solución. Otro día hablaremos de tecnología. Antes, hace algunos años, saber el horario del ómnibus era como ganar el 5 de oro, más o menos. Hoy lo vemos en una aplicación, en el celular. El secreto mejor guardado de los uruguayos. Se decía que era a qué hora pasaba el ómnibus. ¿A qué hora pasaba el ómnibus? Hoy hay 100.000, más de 100.000 entradas por día en la aplicación, donde se puede saber y se puede ir a la hora. Le agradezco su visita y su tiempo. Estoy a las órdenes y con mucho gusto vengo. Nosotros nos vamos, se viene Minutos la Letra Chica. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.